Y eso gracias a Jesús. Estamos aquí en Polvo y Miseria para, por la gracia, entender más, todo entendimiento por fe, en Yeshua, Dios hecho carne, el Mesías de Israel, el único que puede y quiere liberarnos, sanarnos, liberarnos de la verdadera cárcel, la espiritual o en la que está el alma, esclava del pecado, y por lo tanto también el cuerpo, y también pues esto es lo que es la verdadera enfermedad, la enfermedad del alma por causa del pecado. Y bueno, aquí estamos para estudiar Marcos 12, está José, Luis, Rolando, Elisa, Marcela, Rafa, Samuel, Ricardo, Pedro, y pues vamos a darle lectura a Marcos 12. Entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas, o analogías, o metáforas, o símiles, como quieras. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y lejos se fue. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿A quién vemos aquí? ¿Quiénes son estos obreros, estos servidores que Dios manda y el mundo mata o rechaza? Los siervos de Dios, los hijos de Dios y las hijas de Dios en todas las edades. El primero que fue rechazado y matado fue Abel. Ya hemos dicho que Abel le decía a Caín, Caín, ya arrepiéntete, no seas malvado, puros dolores de cabeza le das a papá y mamá. Y pues Caín no soportaba a Abel, pues a lo mejor lo amaba sentimentalmente, ¿verdad? Su hermanito, pero los sentimientos son perversos, no tienen nada de amor, nada de amor. Y pues aquí vemos a la iglesia de todos los tiempos, todos los redimidos, toda la simiente de hijos y hijas de Dios. Vemos la persecución de la iglesia y el 6, aquí nos detuvimos porque por último, el verdadero, ¿no? Aquí está la primera venida de Cristo. Teniendo aún un hijo suyo, bueno, este es el hijo unigénito, el único, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esta es la primera venida de Yeshua. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Entonces sí se dieron cuenta, pero dice que si se hubieran dado cuenta no hubieran matado al príncipe, al padre de las luces. Entonces sí se dieron cuenta y lo mataron. La simiente de Caín. Aquí este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y estas son pues palabras del diablo, ¿verdad? Pero yo sostengo que el diablo desconocía la identidad de Cristo. O sea, la identidad verdadera. Lo tenía en un nivel muy alto, pero no Dios hecho carne. Y dijeron, este es el heredero, venid, matémosle, echemos de nosotros sus cuerdas y la heredad será nuestra. Y tomándola le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora, aquí han torcido, sobre todo la Iglesia Católica, queriendo decir que Israel quedó fuera. Israel no quedó fuera. Y pues sabemos cuál es la situación hoy en día. Judíos y gentiles siendo llamados a formar parte de la iglesia, la novia. Y en cuanto a Israel, pues será redimido, aunque no todo Israel es Israel, ni todos los que se dicen ser judíos son judíos. Entonces, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, a quien va a destruir es a la simiente de Caín, no a Israel en sí, ¿ok? Ni aún esta escritura habéis leído
la piedra que desecharon los edificadores del Salmo 118, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sabemos quiénes son los edificadores, o los que mantenían viva hasta cierto punto la promesa del Mesías, hasta cierto punto, porque ya, como hoy en día la mayoría de los judíos, no les interesa el Mesías, en lo más mínimo. La mayoría de los judíos ni piensan en eso. Y en cuanto a los rabinos, pues muy pocos hacen énfasis en eso, porque conviene más bien marear a las personas para seguir sacándoles el dinero, es la verdad. Ahora hay gente que habla del Mesías pues de una manera ya pues abusiva, los llamados grupos mesiánicos principalmente, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bueno, miedosos. Así es, cobardes y miedosos somos. Con Cristo vencemos miedos. Bueno, diles que se vayan a freír espárragos y no me vengas con esas estupideces. Yo soy un cerdo y con la ayuda de Dios lo voy a decir hasta el final. Y si me dices quién, para echarlo. No, es la comunidad, de la que nosotros no. La comunidad. Ya. No, por favor, no contaminar. Seguimos, hermano. No. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Ahí vemos otra vez la levadura de los fariseos y de los Herodes, que seguían a Herodes, política y religión, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, que no le tienes miedo a nadie, como no debemos tenerle miedo a nadie, porque no te cuidas, no miras la apariencia de los hombres, y pues no juzgad por las apariencias, dice Cristo, juzgad con justo juicio, no por los sentidos, con juicio espiritual, el del Espíritu Santo, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él, de la doctrina. Ya hemos hablado que pues la ley del mundo y las leyes del mundo y los gobernantes del mundo tenemos que respetarlos, tenemos que someternos a las leyes sin estar sometidos, sin que esta sea nuestra máxima autoridad. No, nuestra autoridad es Cristo, pero pues hay que respetar las leyes del mundo, hay que respetar las leyes del mundo, no obedecer todas las leyes del mundo, pero sí las leyes que están pues tipificadas en cada gobierno, pues hay que respetarlas. No la moral y la ética, sino las leyes del mundo, las leyes de la hay que guardar eso, hay que respetar. Si no guardamos y respetamos eso, pues no vamos a poder obedecer lo que no vemos. Bueno. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare la esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta es la famosa ley del levirato, que trató de aplicarla a esta mujer Tamar con Judá, y bueno, pues al final sí se aplicó, pero después de que Judá se hizo tonto un rato, ¿no? Unos 18 años o 20. Ok, hermano. Entonces, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero y de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál o de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y esta pregunta absurda va a servir para una revelación poderosa. Que en el cielo no es como piensan los mormones, que van a llegar a tener a su esposa glorificada y a sus familias, casi la misma casa que dejaron. Así es, la van a recibir aquí.
Ah, también, bueno, qué tremendo. Ah, bueno, sí, verdad, es que, bueno, pero ya abrogaron la poligamia, ¿no? En ellos. O todavía algunos la practican. Pero ellos todavía manejan. Oficialmente ya no, pero así es. Entonces le respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto también, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto más bien nos quiere decir que vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora, un cuerpo glorificado es un cuerpo quizás más que angelical, pero que incluye algunos aspectos o atributos que los mismos ángeles tienen, porque aquí Cristo lo está diciendo, semejantes a los ángeles, pero es un cuerpo semejante al suyo, según la promesa en Tito también, y en Colosenses también. Y bueno, entonces, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Que estaban delante de Dios cuando se lo dijo a Moisés: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué dice Dios no es Dios de muertos? ¿A qué muertos se refiere? A los muertos espiritualmente. Así es, Dios mora en vivos, es Dios de vivos, no de muertos. Entonces hay que levantarnos de los muertos, recibir a este Dios y punto. Así que vosotros mucho erráis en su idea de la resurrección, del milenio, y también en cuanto a las promesas, acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, cosa que afirma el Dios de toda y el Dios uno. La unicidad de Dios es muy importante, no olvidarla. No hay otro, es solo uno. Una cosa es Dios uno y otra cosa es Dios único. Uno es que es uno, y uno es, la unicidad habla de único, no hay otro. Si hay otros dioses, entonces Dios no es uno, es el único. Ok. Y gracias. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok, pero esto de acuerdo a la ley, pero nadie puede amar a Dios con todas sus fuerzas, ni con toda su mente, y aquí pues con su corazón no, porque para amar a Dios hay que recibir el corazón de Dios, ser circuncidados. Y pues esto también es una ironía, porque se lo está diciendo: ok, conoces, pues a ver, ama a Dios en primer lugar y luego ama a todos tus semejantes. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Sí, no hay, pero sin Cristo hacemos de todo un Dios: la comida, el dinero y la familia. Así es, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, cosa que es falso, con todo el entendimiento, nadie puede entender a Dios si no es por fe, con toda el alma y con todas las fuerzas. Si no tenemos la fuerza espiritual del Espíritu Santo, es imposible. Y amar al prójimo como a uno mismo. Ok, no como a uno mismo, sino como Dios nos ha amado. Dios no nos manda a amarnos a nosotros mismos. Al contrario, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, pero no estás. Y hay mucha gente que, no estoy lejos. Pues sí, pero no estás. O estás o no estás. Porque hay gente que está a 1 centímetro del reino de Dios, pero está a 1 centímetro, no ha entrado. Es como no estar. Es como no estar, así es. No estás lejos, bueno, y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Entonces, otra vez, volvemos lo que vimos en el 8. ¿Tú quién dices que soy? Ahora Cristo emplea otra vez, utiliza una escritura del Antiguo Testamento, del Salmo 110, para comprobarles que Él es el Mesías. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías debe de ser hijo de David o que viene del linaje de David? Porque eso sí lo saben.
Aunque ahora ya hay doctrinas aberrantes que dicen que sí hay un Mesías hijo de David, pero hay otro hijo de José. Así es. Según ellos, o según esta doctrina rabínica, el Mesías hijo de David es el que muere por nosotros, pero el Mesías hijo de José no pasa muerte. Entonces se meten en un berenjenal que ni ellos mismos entienden. Y porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y cuando dijo David estas palabras no lo decía de él, lo decía del Mesías, que lo vio como después de haber llevado a cabo la obra de la cruz, se le dijeron estas palabras, siéntate a mi diestra, o siéntate a la diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, cosa que está haciendo hoy por medio de la iglesia. Y pues sabemos por 1 Corintios 15 que esto no ha acabado, pero que luego que todo le esté sujeto, el mismo Hijo se sujetará, pero no implicando con esto diferencia entre el Padre y el Hijo. Así es, por eso está la cápsula de 1 Corintios 15, 24. Y bueno, para nosotros ya es una realidad que los enemigos están bajo nuestros pies. En cuanto al dominio que tiene todavía el enemigo en el mundo, pues todavía no, pero sabe que le queda poco tiempo y en breve le será quitado todo su poder y autoridad y punto. Y David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Él lo que estaba tratando de decirles es que él era el descendiente que se le había prometido a David, y en otros evangelios como en Juan se les trata de demostrar que él es el profeta también de Deuteronomio 18 en el caso de Natanael. O sea, Cristo apela a las profecías más conocidas del tiempo. Pudo haber recurrido a muchas otras, nada más recurre a las más famosas, o a las que en ese tiempo se manejaban, el Salmo 110, el Salmo 118, y ni así captaban que él era el verdadero Mesías. David mismo, ¿cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Pues sí, muchos lo escuchan, pero no obedecen. Escuchar a veces es muy grato, ¿verdad? Ay, qué bonito, pero ya obedecer, ya no. Qué bonito, vida eterna, pero ya obedecer no. Y les decían su doctrina, guardaos de los escribas otra vez, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Bueno, pues aquí vemos al Israel apóstata y a la iglesia apóstata. Y las primeras sillas en las sinagogas, ¿verdad? Buscan la gloria. Y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas y tediosas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Entonces, lo contrario a la iglesia apóstata, ¿no? La iglesia verdadera es el opuesto a la iglesia apóstata. Increíble. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, a donde se echaban, ¿verdad? Iban todos a echar, ¿verdad? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, religiosismo, fariseísmo, y muchos ricos en su propia opinión echaban mucho. Y vino una viuda pobre, ya vimos en el estudio que hicimos que esta viuda representa a la iglesia, que es pobre en cuanto a dinero, en cuanto a que es pobre de espíritu, pero es rica para Dios. Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, bueno, vemos una mujer consagrada, y eso es lo que quiere, ¿verdad? Ok, ¿nos pasamos al 14 o quieren decir comentarios? Como tú digas. 14. Adelante. Claro. Sí, bueno, pues aquí pues me quedo aquí otra vez con la invitación a conocerle, ¿no? Y bueno, pues aquí lo describe claramente, ¿no? ¿Quién es él? Sencillo. Así es. Sí. Pues Jesús, nuestro Señor, nos habla de los labradores malvados y
a los siervos, que en este caso seríamos los hijos de Dios, los enviados, los que sembramos. Hay malos obreros y buenos obreros. Los malos obreros es La simiente de Caín, los buenos y la iglesia apóstata, y los hijos de Dios, la familia de la fe, quienes creemos en Él, somos esos buenos obreros, sembradores de su palabra y de la semilla, ¿no? Bendita de Jesús nuestro Señor. Nos pide que juzguemos con justo juicio en la cuestión del tributo, cuando les habla a los fariseos y a los herodianos. Y que dicen que si es lícito el tributo a César o no. Jesús nos enseña que a quien tenemos que obedecer es a Jesús mismo, pero que no implica que estamos exentos de respetar la ley del mundo, porque estamos en el mundo, estamos cruzando el mundo, aunque no somos del mundo ya más, porque nosotros lo respetamos y lo amamos a Él y obedecemos a Él solamente. César, ningún César es nuestra autoridad, ni César gobierna por Dios, claro. César mismo se creó y se dijo a sí mismo Dios político, ¿no? Todo obedece a Dios. Bendito Jesús que nos enseña. Y Jesús no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos, porque Jesús nuestro Señor nos levanta de la muerte y nos ha levantado, bendito sea. A mí, por lo pronto, lo confieso ante Él y ante ustedes, me levantó de la muerte. Y nos está invitando a todos a seguirlo con el gran mandamiento de amarlo. Pero el gran mandamiento de Jesús nuestro Señor es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Hasta la muerte, es decir, hasta la muerte. Perdonando cada día. Amén. Gracias, pues aquí es un llamado a darle una lectura correcta a el gran mandamiento. Entender que no es por nuestros méritos que nosotros amamos a Dios, sino que es porque Él nos amó primero. Y que el hecho de amarlo con todas nuestras fuerzas ni siquiera es nuestro, sino es su bendita obra en nosotros. Esto es pues para quitar la máscara a la religiosidad, a la mentira, a toda esa faramalla que hace que el hombre se sienta muy amador de Dios. Y más bien llevarlo a la humildad y al reconocimiento de que si lo amamos es porque Él nos da ese amor para que nosotros lo amemos. Y en el caso de amar al prójimo, pues es la misma situación. No es una obra humana, no es de nosotros, es algo que Él nos da para que lo podamos dar. Y pues gracias a Dios por esta revelación, porque nos quita la mentira de creernos buenos, santos y justos. Y más bien reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos son dádivas del amor perfecto de Cristo en nosotros. Nada más. Amén. Nuevamente, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también les voy a hablar del gran mandamiento, que es el amaos los unos a los otros como Él nos ha amado, perdonándonos a cada instante y a cada momento y diario nuestras propias ofensas a nuestros hermanos. Aquí hay una cosa que nos está diciendo la ley, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo hago esta pregunta: ¿cómo es que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando a nosotros mismos nos estamos azotando con idolatría, nos estamos azotando con mentira, nos estamos azotando con nuestras propias creencias de que somos buenos, santos ante el Señor, y hacemos cosas buenas y hacemos cosas maravillosas para con Dios,
cuando todo eso es parte de nuestro orgullo y de nuestra soberbia, y todo eso es aborrecible por nuestro Señor. Él nos enseña cómo es que debemos de amar. Él se sacrificó a lo largo de toda su vida, recibiendo muchas maldiciones, señalamientos, etcétera, pues desde que era niño, porque me imagino que todos los niños de su edad que iban creciendo, pues le hacían lo mismo, y pues lo vemos más claramente en los evangelios, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado y nos está amando hasta la muerte, pero es la muerte del cuerpo, porque Él nos da vida en el espíritu, en nuestra alma. Así es como debemos de amar, perdonándonos los unos a los otros, nuestras ofensas, y dándole la gloria a nuestro Dios y Señor por esa gran virtud que nos ha dado y que nos ha enseñado. Gracias a Dios. Sí, aquí en el capítulo 12 de Marcos vemos la parábola de los labradores malvados. En general vemos a los encargados de transmitir o de preservar la palabra de Dios, que lo convierten en un negocio y siempre persiguen y perseguirán los terrenales a los espirituales. Los espirituales son los enviados del dueño de la viña, que es la iglesia del Señor. Como Ismael perseguía a Isaac. Y aquí al final del capítulo 12 dice: y ellos entendían lo que quería decir esta historia, esta parábola. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas sí entendieron muy bien que les estaba reprochando su actuar, tomar como negocio el asunto que Dios les confió. Enseguida, la cuestión del tributo, le hacen una pregunta capciosa, diríamos hoy, con la intención de, según las personas, pues a ver qué hacía Jesús. Y Jesús les dice, pues denle al César, denle al gobierno lo material, que es de aquí, lo terrenal. No estamos sobre las leyes de aquí. Y denle a Dios lo que es de Dios. A Dios no le interesa nuestro dinero para amarnos más. No, en pocas palabras, no revuelvan lo material con lo espiritual. Denle al mundo, al gobierno, respeten las leyes, que no contradigan la palabra de Dios. Y a Dios de lo espiritual, o sea, ustedes mismos. Bien, enseguida le preguntan los saduceos. Esta secta no creía en la resurrección y le hacen una pregunta relacionada con la resurrección. Entonces nada más era pérdida de tiempo. ¿Por qué? La pregunta esa que le hacen de que un hombre tuvo varios hombres tuvieron a la misma mujer, es como querer rizar el rizo, o sea, es pérdida de tiempo. Pero bueno, el Señor es muy paciente con nosotros. Y lo hace para dar a nosotros, para darle una revelación a nosotros. Amén. Y les contesta su pregunta capciosa. ¿Cómo? Pues dice, aclarándoles que cuando resuciten ni se casarán allá al lado de Jesús, ni se darán en casamiento. Pues puras preguntas capciosas. Que seremos... Después de la de la resurrección. Así es. Exacto. Que seremos como los ángeles. Entonces, les da gusto en el sentido de contestarle su pregunta, pero en realidad enseguida les contesta lo que había dentro de ellos, que no creían en la resurrección. Y
les dice, dice la preciosa palabra que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Diciéndoselos a ellos, están ustedes muertos. Exacto. Entonces, Dios ve en verdad nuestra necesidad y nos da precisamente lo que necesitamos. Enseguida, en lo del gran mandamiento, un escriba, que era una persona muy versado en el Antiguo Testamento, se lo sabía al derecho y al revés, le hace una pregunta y el Señor se la contesta de acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero el Señor siempre nos da un plus, siempre nos da un regalo precioso. Y le contesta, le dice el Señor Jesús a este versado en el Antiguo Testamento, le dice, mira, amar con el amor de Dios es mejor que todos los holocaustos y sacrificios, todas las obras humanas. Y por último, enseguida les pregunta Jesús de quién es. ¿Por qué los escribas dicen que Cristo es hijo de David? Y con un salmo les demuestra que no es así. Y se los deja la pregunta abierta, para que si en verdad quieren conocerlo a Dios, a la Escritura, a la verdad, van a pedir ayuda de arriba y entenderán. Enseguida Jesús acusa a los escribas y les dice, le dice dice, guárdense de los escribas que solo buscan cosas terrenales, solo buscan prestigio. Dice, guárdense porque ellos gustan de usar ropas de cierto tipo y que les saluden y que les den títulos. Esto es lo que hace la iglesia apóstata. Ha hecho y hace. Y por último, la ofrenda a la viuda. Jesús elogia la actitud de esta viuda, y esta viuda pues es la iglesia, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios, con la inspiración de Dios, con la guianza de Dios, da lo que Dios quiere que demos. Todo. Uno mismo. Gracias. Jesús. ¿Richie va a comentar algo? Oh, sí. Pues, Padre amado, bendito Padre Celestial, gracias que nos tienes ahora aquí. A manera de opinión, estamos orando contigo, estamos. Que Richie, Richie está bien cargado. Nada más lo toca y ya. Ya, Richie, ya puedes continuar. Gracias. Pues ya para acabar, ya para terminar, ¿no? Pues a mí lo que me encanta de todo sale a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues todo el mundo creía en él. El mismo David danzaba en la cara del Señor, ahí lo tenía viendo su rostro, danzaba frente a su rostro del Señor. Y pues, ¿qué más cosas yo podría contar? Pues no atarlo aquí en la tierra, ¿no? Mejor que esté como esté, desatado yo en el cielo, pero estar junto a él, morando junto a él, porque el lago del Seol y azufre hay nanita y huele muy feo. Gracias. Aquí, por medio del Espíritu Santo que me revela grandes cosas, yo veo aquí las simientes malvadas, dentro de las cuales está, ahora sí que lo sabemos, una iglesia que no es de Cristo, porque la iglesia de Cristo simplemente son sus hijos, es todo aquel que le obedece a su palabra. Está arrepentido y lo obedece. Exactamente, por arrepentimiento y todo ello, ¿verdad? Los malvados, como bien lo dice la palabra, son los que traen el pecado. Y muchos seres humanos dicen, yo no soy malvado, yo no soy pecador, yo por qué tengo que en un momento dado guardarme de lo que menciona un libro, porque así me lo han dicho, un libro en el cual no creo. Y sin embargo en el capítulo 12 maneja totalmente Cristo realmente quién es Él, quién es su iglesia,
y simplemente él sabe, como existe simiente cainita, que esa, por más que le diga uno, no va a salvarse, es más, nunca va. Y mucha gente lo dice, pero ellos no saben realmente si son o no simiente cainita. Porque sí, exactamente, porque si supiéramos, cambiaríamos, seríamos diferentes. Si yo supiera que soy simiente cainita, sería peor de malvado, porque sé que no me voy a salvar. Pero gracias al Espíritu Santo que no lo sé. Mas sin embargo, buscando el reino de Jesucristo, hacemos todo lo que nos manda Él con el ser humano. Los labradores malvados precisamente son esos que dicen que se creen ser hijos de Dios, y muchos saben, pero simplemente hablan de la palabra, pero saben que en un momento dado no se van a salvar y hablan todavía mal, un pequeñito punto, pero lo desechan todo. La palabra es una sola y esa es la que viene valiendo. ¿Quién es el Hijo de Cristo? Pues su iglesia está formada por puros hijos de Dios. No sabemos quiénes son esos hijos de Dios. Pecadores que vuelven a nacer. Así es. Llegan a formar parte de esta iglesia. Ajá. Y por ejemplo, no nacimos hijos de Dios. No, nadie. Porque todos nacimos en pecado. En el tiempo de nuestra vida, en el recorrer de la vida de uno, vamos entendiendo y conociendo, como en mi caso, a los 50. No vamos entendiendo nada. Bueno, en Cristo no entendemos un pepino. Pero me refiero hasta que caemos. Sí, exactamente. O sea, con el tiempo y leyendo su palabra nos damos cuenta que es ser hijos de Dios. Sé que tengo pecado, pero ahora sé con su evangelio que mi pecado va a permanecer ahí hasta la muerte, pero si sigo a Cristo, su evangelio y todo, voy a seguirlo a Él hasta exactamente. Y lo último, la ofrenda de la vida, pues es mi propia vida. Sin embargo, mucha gente piensa que la ofrenda es dar algo material a la iglesia, al grupo religioso, y simplemente esa ofrenda que debemos dar es dejar toda mi voluntad, dejar mi vida y seguir la palabra de Jesucristo. Es la principal. Adelante, Luis, para que no se nos vaya el tiempo. Pues en este capítulo vemos cómo llegaron todos en bola, ¿no? Llegan a cada núcleo social, cada núcleo religioso, cada núcleo político, todos llegan porque es la última semana del Mesías en Jerusalén, una semana llena de actividad, llena de enseñanza, llena de profundidad. Y esta parábola con la que empezaba el capítulo 12, vemos en el capítulo anterior, en el versículo 27, quienes llegaron. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Veíamos en el capítulo 12, les dice esa parábola, y en el versículo 13 del capítulo 12 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos a que les sorprendiesen en alguna palabra. Versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos y que decían que no hay resurrección. Versículo 28, acercándose uno de los escribas que los oía disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, todos los núcleos llegan a hacerle bola al Señor Jesús y exponerle sus casos, ¿no? Algunos aparentemente para tentar, pero pues no me extrañaría que estando delante del maestro dijeran, pues sácanos de esta duda, ¿no? No, y a veces ahí van unos, pero están otros que son los efectivos. Están ahí. Mejor tu mano. Sí. Y una de las preguntas que se suscitan ahí muy, muy interesante es la del capítulo 12, versículo 25, ¿no? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. El Señor, cuando nos promete que estaremos en su presencia y que ya no habrá motivo de matrimonio, motivo de descendencia, es una vida muy especial de cuerpo glorificado, donde ya no se tiene el concepto familiar de aquí de la tierra, ¿no? Y era lo que estas personas, lo que estos saduceos no entendían. Ellos querían sexualidad. No, todo el concepto terrenal. Te conviene ir ya dejando esto, porque los que amen esto y si llegan allá de panzazo van a extrañar la familia. El sexo, cosas del mundo. No van a entender igual. Sí.
Lo bueno es que enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros para que nada de esto venga a memoria, ¿no? Entonces es curioso cómo va a haber un estilo de vida que ya no nos va a hacer dependientes de las cosas que aquí en el planeta Tierra hacen anhelar mucho, y que estos saduceos querían transportar este modelo terrenal al mundo espiritual, y el Señor los desenmascara, ¿no? Una pregunta muy interesante de este capítulo, y que también se lanza a todos los oyentes que escuchen en la página, esta pregunta es la que les hace el mismo Señor Jesús, ¿no? Dice: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Porque el David mismo, por el Espíritu Santo, dijo: Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puedes entonces ser su hijo? Una buena pregunta para los judíos que nos escuchan. Se dice que el Mesías es descendiente de David, pero aquí dice que David lo llama Señor. Qué interesante ver la divinidad por medio de la revelación del Espíritu Santo aquí dada, de que David sabía el estado de la deidad de Dios en el Mesías desde antes de la creación y en el trono del Padre, ¿no? Es una verdad que a la luz del Nuevo Testamento es clara, pero para quienes tienen el velo no lo ven. Y esta es una buena pregunta, como un buen acertijo, muy al estilo rabínico. Si es su Señor, ¿cómo es su Hijo, ¿no? El Señor se presenta con estas credenciales, el Cristo, y los encajona. Vino por primera vez y regresará por segunda vez. Y por último, esto de la ofrenda de la viuda comparado con la iglesia apóstata es muy curioso, porque en la iglesia apóstata yo no vi el sobre del hermano con nombre, o de repente ya abrí el sobre y el hermano solo dio 2 pesos. Y se fijan en la cantidad, y se fijan en quién no dio, y no saben cómo está su vida espiritual, si tiene una aflicción, una tribulación. Puede estar el hermano pasando en una broncota, y ellos ahí no vino porque anda en pecado, ¿no? Y todo, pero sí, yo conozco el testimonio de una hermana que estaba convaleciendo en cama, y el pastor le mandaba un servidor a que le diera el sobre del diezmo, porque pues cómo iba a ser infiel, ¿no? Ahí en su cama, te vengo a saludar, pero más bien vengo por el sobre, ¿no? Y qué interesante que la iglesia apóstata, el mayor pecado imperdonable sea no de entrarle con el dinero, cuando en realidad esta pobre viuda dio todo lo que tenía. Era viuda, era pobre, dio todo, y seguramente el Señor no la dejó sin nada por fiel, porque vio su interior, no como la cara y fachada de los ricos que echaban de lo que les sobraba, ¿no? Eso no era ofrenda, eso sí era limosna, ¿no? Entonces, gracias a Dios por la ofrenda, que la ofrenda es confesar de labios su nombre y vivir conforme a la obediencia. Es mejor ofrenda, ¿no? Más la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y como se les dice a los niños, primero de Samuel 15, 25 y 26. Así es, al necio ese, ¿verdad? José. Sí, buenas tardes. Adelante. Pues sí, aquí empezando aquí con la parábola 12, Marcos 12, aquí nos indica de toda su iglesia que gracias a su revelación de mi Padre, por predicar, llevar a cabo su palabra, su doctrina, hace muestras de ingratitud, los cimientos de Caín que están en contra de la palabra de mi Padre, el cual estamos expuestos a que seamos agredidos en todos los aspectos, pero pues eso ahora sí que es parte de la tribulación, que sabíamos de antemano que después de la tribulación viene lo bueno. Ahora, también aquí los escribas se espantan, la verdad se espantan en cómo predica mi Padre con esa seguridad, con esa fe, y le llegan a preguntar, mas ahora sí que lo reconocen como el primero, y también hacen la diferencia de unigénito. Y Jesús les indica que no nada más es leer por leer o escuchar, sino entender
para enseñar. Y asimismo también les indica que para entender hay que morir, volver a nacer para recibir el Espíritu, la gracia del Espíritu Santo. Y también les hace en parábola, les dice que el amor y el perdón es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también ya por último, lo de la ofrenda de la viuda, sí, se relaciona, que más que nada nos indica de cómo se lleva a cabo la iglesia apóstata. En realidad, pues sí, a ellos les interesa nada más lo económico, la limosna, y hacen de la palabra de mi Padre, pues, venta, la verdad. No les importa si el que da esas monedas o ese billete, X cantidad, no les importa si tienen o no tienen. Ellos ni su vida, ni cómo viven, o si ya comieron, o tienen en dónde dormir, dónde vivir. A ellos les interesa nada más lo económico. Y pues es todo. Dios bendiga, gracias. polvoymiseria.com para que escuches y salves tu vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¿Ok?